Relatos Paranormales Oficial. Nos conocimos desde que tengo uso de razón. Vivíamos a una cuadra de distancia solamente, y nuestras vidas siempre estuvieron unidas de una u otra manera. Cruzamos todos los estudios juntos: jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, y estábamos a punto de iniciar la universidad. No había día en el que no estuviéramos juntos, y aunque en el grupo de amigos éramos varios, nosotros prácticamente pasamos todo el tiempo juntos. Éramos lo que llaman hermanos del alma, y quizás por eso me destrozó el alma recordar lo que le pasó. Me llamo Jesús, y mi amigo, de quien les hablo, se llamaba Jairo. Teníamos la misma edad y cumplíamos año el mismo día. Pareciera ser que el mismo destino nos quiso juntar, como anticipando que pasaría algo que solo se puede superar con la amistad. Teníamos tan solo 17 años cuando comenzó la pesadilla. 17 años en los que creíamos que nunca nada nos iba a separar. Tengo que decirles algo, y por favor, no se vayan a burlar, está bien. Nos dijo esa mañana en la escuela. Sé que les será difícil de comprender, y quizá no crean en estas cosas, pero creo que un demonio me persigue, concluyó. Éramos adolescentes y por lo tanto nada tomábamos en serio. Entonces comprenderán que, cuando nos dijo esto, todos dimos unas carcajadas que se escuchó en toda la escuela. Jairo solo inclinó su cabeza e hizo silencio, y viendo esa actitud, nos hizo pensar que tal vez él no estaba bromeando. Comenzaba ya el mes de agosto, el frío aún se hacía sentir, y las salidas nocturnas del grupo ya no eran tan seguidas. Pero a Jairo y a mí ni eso nos separaba, pues siempre nos juntábamos en mi casa con la consola de videojuegos para distraernos un rato. Me acuerdo que era una noche de sábado, temprano aún, tipo las 8 de la noche. Ya teníamos 2 horas jugando con la consola. Habíamos encargado una pizza y la estábamos esperando. A los pocos minutos sonó el timbre, y Jairo me miró como diciendo que yo fuera a abrir la puerta. Me levanté del sillón y recorrí el largo pasillo que divide la sala con la puerta de entrada. Me alegré al ver que efectivamente era el pedido de la pizza. Pagué, di las gracias y volví para la sala. Habían pasado unos 3 minutos solamente, unos cortos 3 minutos que me demoré. Llegué a la sala y Jairo ya no estaba. Pensé que había ido al baño. Puse la pizza sobre la mesa y me volví a sentar. A los pocos segundos logré escuchar un tenue murmullo, como si alguien estuviera balbuceando o llorando en voz baja. Me levanté del sillón, traté de seguir el sonido y no demoré en descubrir de dónde provenía. Primero pensé que se trataba de una broma, pero cuando miré más detalladamente, comprendí que eso era algo serio. Jairo estaba sentado sobre el piso, en un rincón de la sala, donde no había casi luz. Quedé perplejo al ver cómo le temblaba todo el cuerpo. Era él, el de los murmullos y balbuceos, pues estaba llorando. Tenía su cabeza inclinada y la cubría con sus rodillas y brazos, como un niño que se oculta de algo, como si escapara de alguien. Pero sin dudas, lo que más me impactó fue ver cómo lentamente se orinaba encima a causa del miedo. Me acerqué, me arrodillé frente a él y le toqué los brazos para tratar de moverlos y poder verle la cara. El grito de espanto que dio apenas lo toqué me hizo estremecer y al mismo tiempo congelar la sangre. Jairo, hey, amigo, soy yo, le dije para tratar de calmarlo. Sin embargo, él parecía estar fuera de sí, como si hubiera vivido el espanto más grande de su vida. Tan solo movía sus brazos como tratando de defenderse, de escapar, de salvar su propia vida. Logré abrazarlo con todas mis fuerzas, mientras él gritaba desesperado. Ahí está, ya viene por mí, déjame, me gritaba suplicante. Estuvimos así unos 10 minutos,
arrodillados en ese rincón, sin que yo lo soltara ni que él dejara de llorar. Una vez que se tranquilizó, logré levantarlo y sentarlo en el sillón. Le di un vaso de agua y le aseguré que no había nadie más aquí. Después de que estuvo más calmado, levantó su mirada y comenzó a mirar alrededor, como tratando de asegurarse de que no hubiera nadie más. Y una vez que se convenció de eso, me relató una historia que casi me hizo salir el alma del cuerpo. Todo empezó el mes pasado, en la primera semana de vacaciones. Esa tarde de lunes fuimos a la cancha con los demás muchachos. Regresamos y compartimos un rato en la esquina de mi casa. ¿Recuerdas? Luego de que ustedes se fueron, yo pasé, cené y me fui a bañar. Todo marchaba normal, hasta que llegó la hora de acostarme a dormir. Me desperté exaltado, como si hubiera tenido una pesadilla. Y a partir de ese momento, comencé a sentir algo que nunca antes había experimentado, pero que hasta el día de hoy me acompaña. Había alguien en la habitación. Podía sentir claramente esa presencia, y a pesar de que miré por todos lados, no podía ver a nadie. Me levanté de la cama para encender la luz, pero es algo que me arrepiento de haberlo hecho. Me acerqué al apagador, y desde ahí lo pude sentir más claro. Y fue quizás por instinto que levanté la cabeza y ahí lo pude ver por primera vez. Había una silueta de alguien o algo similar a la de un hombre, levitando unos pocos centímetros sobre mí. No tenía rostro, brazos ni piernas bien definidas, solo era una gran sombra, dotada de una cabeza y deformes extremidades. Sus ojos, aún recuerdo sus ojos. Dios mío, ¿cómo olvidarlos? Eran dos brasas ardientes que generaban un calor que me estremecía todo el cuerpo, y lentamente se acercó hacia mí, hasta ponerlos cerca de mi rostro. Unas náuseas tremendas se adueñó de todo mi ser, pues al sentir el olor nauseabundo de su presencia, me hizo hasta perder el equilibrio. Lo último que recuerdo es que caí de espaldas, al mismo tiempo que esa cosa se abalanzaba sobre mí. Desperté cuando ya era de día, recostada en mi cama. Había vomitado a mi costado y me encontraba totalmente empapado de sudor. Desde ese momento, las cosas nunca volvieron a ser las mismas para mí, pues esa presencia la siento en todos lados. Puedo sentir claramente cómo hará su aparición, como si mis sentidos oyeran sus pasos aproximarse hacia mí. No importa dónde esté, con quién esté o qué es lo que esté haciendo. Si él quiere aparecer, simplemente lo hace. No hay nada que lo detenga. Lo puedo sentir en mi sombra, en cada paso que doy, en cada mirada, en cada voz que escucho, en cada suspiro, en cada aliento. Él se adueñó de toda mi vida, pero desde hace unos días todo empeoró. Antes solamente lo veía, de pie, agachado, caminando en 4 patas, flotando, pero siempre a lo lejos. Ahora me ataca físicamente, me empuja, me rasguña, me golpea en la cara para no dejarme dormir. Hace unos momentos, cuando tú te fuiste a abrir la puerta, yo lo podía ver aquí, junto a nosotros, pero solo nos miraba, y pensé que así permanecía. Pero cuando quedé solo aquí, sentí que me golpeó sobre el costado de mi cuello. Ya cada vez que lo hace, siento que el alma se me sale del cuerpo a causa del miedo. Querido amigo, ya no soporto más esto. Por favor, ayúdame. Esas palabras me dejaron sin habla. No había razón lógica que me diera la posibilidad de comprender lo que acababa de decirme. Eso no podía ser real. Eso no le podía estar pasando a mi mejor amigo. Eso no tendría que ser así. Ver sus lágrimas caer sobre sus mejillas me conmovían el alma, pero verlo temblar mientras me contaba su historia me llenaba de cólera. Intenté abrazarlo, pero cuando apoyé mi mano sobre su cuello, quedé atónito. Miré y vi que unas 3 largas heridas marcaban el costado de su cuello, y unas delgadas líneas de sangre ya habían llegado a su hombro y espalda. Jairo acaba de decirme la verdad.
Alguien o algo estaba haciéndole daño y parecía que empeoraba cada vez más. Desde aquel día comencé a tratar de pasar más tiempo con él. Incluso inventamos alguna razón de estudio para que así él viniera a pasar toda la noche a mi casa. Yo no podía ver a aquella cosa, pero sí veía cómo Jairo sufría a causa de sus ataques. Antes mantenía una cierta distancia cuando yo estaba con mi amigo, pero con el pasar de los días ya no le importaba mi presencia y hacía de la vida de Jairo un verdadero infierno frente a mis ojos. En una oportunidad, como muchas otras veces, él se quedó a dormir en mi casa. Yo le daba mi cama y yo dormía sobre unas frazadas al lado. Me despertaron unos murmullos, sus leves murmullos, y al abrir los ojos supe que no era otra cosa que su pedido de auxilio. Quedé perplejo cuando vi que Jairo estaba pegado sobre el techo de la habitación, pero algo lo sostenía del pecho y a la vez de su cuello. Sus piernas colgaban y sus manos se aferraban aparentemente a las manos que presionaban su cuello, como tratando de quitarlas y de ese modo liberarse. Jamás olvidaré sus ojos. Mi amigo agonizaba sin dejarme de mirarme, suplicando por vivir. Fue tanto el odio que sentí que me levanté y salté tomándole de sus piernas para bajarlo. Comencé a gritar desesperado y mientras jalaba a Jairo hacia abajo, llamaba a mi padre por auxilio. Unos segundos después, mi padre abrió la puerta y pudo ser testigo del siniestro momento. Él tampoco vio a aquel demonio, pero quedó en shock al ver a Jairo apoyado sobre el techo y a mí colgando sobre sus piernas tratando de bajarlo. Solo alcanzó a ver un segundo, pues apenas él abrió la puerta, nosotros caímos sobre el piso. Esa noche no dormimos, ni nosotros, ni mis padres. Mi madre nos preparó café y sentados en la cocina, le pedí a Jairo que les contara lo que había ocurrido. El color de la piel de mis padres se tornaron pálidas a causa del espanto, pero la conmoción al ver las lágrimas y el sufrimiento de mi amigo pudieron más. Sin embargo, todos quedamos confundidos cuando él nos pidió que no le dijéramos nada a su familia, menos a su madre. Nos suplicó tanto que terminamos haciendo esa promesa. Ni siquiera quiso aceptar que lo lleváramos a visitar a algún curandero, pero sí logramos convencerlo para que nos acompañara a la iglesia. Y es así, comenzó nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra. Y digo nuestra, porque junto a mis padres jamás nos apartamos de él. Desde ese día, prácticamente se mudó a vivir con nosotros. Todos los días participábamos en la misa, y aunque se negó siempre a participar en los sacramentos de la confesión y comunión, parecía que de a poco iba mejorando. Nos unimos a un grupo parroquial y formamos parte del coro. Jairo era el que mejor cantaba, y verdaderamente su voz llegaba hasta el alma, y verlo danzar y aplaudir las alabanzas demostraba que era feliz al hacerlo. Pronto nos hicimos amigos de los muchachos del grupo, que a diferencia de los demás amigos del barrio, estos nos inculcaban a vivir en paz. Y fue quizás eso que lo ayudó a mejorar más aún, pues al menos yo ya no era testigo de aquellos ataques que tanto lo torturaban. Una tarde de domingo, en la que teníamos ensayo con el coro de la iglesia, le pedí que se adelantara. Yo tenía que comprar algunas cuerdas para la guitarra, y eso me llevaría un poco de tiempo. Él salió como de costumbre, caminando hasta la iglesia, que quedaba a solo 2 cuadras de mi casa. Yo fui a hacer mi mandado, y cuando llegué a la iglesia, unos minutos después, no lo encontré. Le pregunté a los muchachos por él, y me dijeron que aún no había llegado. Preocupados, todos juntos lo comenzamos a buscar, hasta que escuchamos gritar a una de las muchachas. Todos corrimos hacia la parte trasera del templo, de donde vino el grito, y ahí lo encontramos. Jairo estaba detrás de una pila de ladrillos, en posición fetal, cubierto de heridas sangrantes y sin dejar de convulsionar. Ese maldito demonio lo había atacado de nuevo. La ambulancia llegó en unos 15 minutos. Hasta entonces, nadie lograba hacerlo reaccionar.
Parecía que estaba como en un trance, sin sentidos, sin reflejos, sin cordura. Solo tenía la mirada perdida, fija hacia la nada, y en su rostro se podía observar un miedo indescriptible. Estuvo 2 semanas internado, inconsciente, hasta que al fin pudo reaccionar. Luego de unos días más, le dieron de alta, con medicación de por vida, pero jamás pudo volver a hablar. Una vez que llegamos con él a mi casa, mi padre me pidió que lo acompañara hasta la casa de Jairo. Durante el trayecto, mi padre iba en silencio, pero yo sabía perfectamente sus intenciones. Llamó a la puerta y con un rostro de desprecio al vernos, nos atendió su madre. Ese día escuché a mi padre decir insultos que nunca antes lo había escuchado decir, y aquella mujer no se quedó atrás y cínicamente nos reclamaba que fuimos nosotros los que la alejamos de su hijo. Ese día lloré de impotencia. No podía creer que una madre fuera capaz de abandonar a su hijo de esa manera. Ni siquiera quiso ir al hospital cuando Jairo estuvo internado. Parecía que nada le importaba de él. Mi amigo, poco a poco, comenzó a recuperarse. Ciertamente nunca recuperó el habla, pero con el tiempo empezó a comunicarse mediante gestos y escritura. En una oportunidad, mientras estábamos reunidos en la mesa después de la cena, mi madre le preguntó si recordaba algo en particular que le haya sucedido durante aquel día. Mi madre se refería al día en que comenzó todo el infierno, cuando Jairo vio por primera vez a aquel demonio durante esa noche. Él hizo un gesto de pensar y luego de unos minutos tomó papel y lápiz que siempre tenía a su lado y comenzó a escribir. Mi madre tomó el papel y luego de leerlo preguntó sorprendida: ¿Excremento? ¿Dices que pisaste un poco de excremento que había en la puerta de tu casa? ¿Eso es todo lo que recuerdas?, le preguntó mientras Jairo mostraba una sonrisa burlona. Y efectivamente fue así, lo recuerdo perfectamente. Yo estaba esperando en la calle cuando él abrió la puerta para salir y pisó un poco de excremento que había en su puerta. Todos nos comenzamos a reír, pues recordar esa experiencia nos causó gracia a todos. Incluso vi sonreír a Jairo, algo que desde hace mucho no hacía. Rápidamente nos volvimos a unir al coro de la iglesia y no faltábamos a misa. Ni se imaginan la felicidad tan grande que yo sentía al ver a mi amigo danzar y aplaudir todas las alabanzas. Eso era la garantía de sus deseos por vivir. La alegría y felicidad brillaba en su rostro. Parecía que su alma volvía a retomar vida. Con los días, su ánimo crecía cada vez más, pero su cuerpo parecía ir en contra. Rápidamente empezó a bajar de peso. Los oídos y la vista comenzaron a fallarle. Comenzó a despedir un feo olor, quizás ese olor que antes solo él sentía, pero que ahora lo despedía de su propia piel. Había días en los que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Con el tiempo pasó a depender de una silla de ruedas, pero aún así siempre sacaba fuerzas de donde fuera para sonreír. Ya casi no escribía, pero un leve susurro y su intento por levantar sus manos nos hacía saber que ya era hora de ir a misa. Y ahí estaba él, en medio del templo y en plena misa, rodeado de muchos jóvenes, quienes lo sosteníamos para mantenerlo de pie, pues a pesar de que su cuerpo estaba cadavérico y su piel pálida, pegada a sus huesos, él parecía danzar. Sus ojos brillaban al estar ahí, y eso aún mostraba vitalidad. Su sonrisa parecía quebrar sus labios mientras intentaba cantar con nosotros. Los que lo agarramos de sus brazos, lo levantamos para unirlos en sus palmas, y de ese modo él sentía aplaudir como tanto le gustaba hacer. A veces no soportábamos las lágrimas y sabíamos entonces que era el momento de cambiar de posición con los otros muchachos, pues él no tenía que vernos llorar. Nada debía arruinarle ese momento. Ese era su momento.
Y así la pasamos durante toda la misa, rodeándolo y turnándonos entre los muchachos para mantenerlo siempre de pie, danzando y aplaudiendo en cada canción. Una mañana del mes de abril, cuando faltaban unos pocos días para nuestro cumpleaños número 18, fui a despertarlo para darle su medicina como lo hacía todos los días, pero esta vez lo vi diferente. Tenía su rostro sonriente y su piel parecía haber recuperado su color. Pero cuando le hablé en repetidas ocasiones y no se despertó, supe entonces que sus ojos ya no se volverían a abrir. Apoyé mi oído sobre su pecho mientras que lo abrazaba y rompí en un llanto desconsolado al confirmar que su corazón había dejado de latir. A mi amigo, mi confidente, mi hermano, se le habían terminado los días de sufrimiento. Creo que está de más contarles los días posteriores. La iglesia se llenó, todo el pueblo fue a honrar a aquel guerrero para darle el último adiós. Ese día el coro cantó como nunca antes lo había hecho, y ni siquiera las lágrimas pudieron callar a los muchachos. Una leve llovizna mojó el cielo durante el velorio, pero cuando llegó el momento de la partida al cementerio, un sol nos acarició durante todo el trayecto. Ese fue el adiós más sublime que vi en mi vida. Habiendo finalizado el entierro, le pedí a mis padres que se adelantaran en el camino a casa, y poco a poco toda la gente comenzó a hacer lo mismo. Yo me quedé hasta el final, hasta que me quedé solo con mi amigo. Al menos, eso fue lo que creí. Mientras estaba arrodillado frente a su tumba, escuché una voz llorosa que habló dirigiéndose hacia mí. Yo lo amaba, ¿sabes? Era mi hijo. ¿Cómo no lo iba a amar? Te juro que lo amaba tanto, pero no podía soportarlo verlo así. Sentía que el alma se me desgarraba lentamente cada vez que lo veía. En verdad lo amaba tanto. Me dijo aquella mujer entre lágrimas, a la cual reconocí al darme la vuelta. Era ella, la madre de Jairo, vestida entre harapos negros, sucia. Tenía sus ojos manchados de lágrimas negras a causa de su maquillaje. Sentí un odio tremendo al verla ahí. Ella no merecía estar en este lugar. Jairo la necesitó tanto, pero ella jamás se preocupó por él. Sin embargo, no quise faltarle el respeto frente a la tumba de mi amigo, y sin mirarla a los ojos, le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo abandonó cuando más la necesitaba? Hubo unos instantes de silencio, y sin levantarme del lugar, escuchaba cómo aquella mala madre lloraba. De a poco cesó el llanto. Me dijo que la disculpara y suplicante me pidió que la escuchara, pues algo importante me tenía que decir. Jesús, yo sé que él fue un hermano para ti, y tú lo fuiste para él. Por esa razón quiero confesarte algo que el mismo Jairo quiso mantener en secreto. Tienes razón al pensar que soy una mala madre y una mala mujer. ¿Y sabes por qué? Porque yo practico la magia negra desde que era adolescente. Sí, así es. Soy una bruja, pero eso no es lo que vine a decirte. Mira, desde hace ya bastantes años, yo tenía una enemistad muy grande con otra bruja de un pueblo cercano de aquí. Cometí el error de hacerle una brujería simplemente por maldad, sin saber las consecuencias que eso traería. Aquella bruja resultó estar pactada con un demonio poderoso, y al saber que yo fui quien hizo el trabajo, me hizo un contrahechizo para terminar con mi vida, y en un momento dado vino y dejó el trabajo en mi casa, justo bajo la puerta de la entrada. Mi querido Jesús, así es, aquel excremento que pisó Jairo esa tarde en la puerta era el trabajo que estaba destinado para mí. Era yo la que tenía que pisar, pero fue mi inocente hijo el que lo recibió. Esa noche en la que él tuvo su primer encuentro con ese demonio, supe al instante de qué se trataba. Te juro que hice lo posible para detener ese trabajo, pero no pude contra algo más fuerte que yo. Fui a rogar de rodillas a aquella mujer para que lo detuviera, pero tampoco lo logré.
y a los pocos días desapareció del pueblo. Desde entonces, mi vida fue un tormento. Jairo estaba al tanto de todo y siempre me animaba diciendo que se sentía bien, pero yo sabía que eso no era verdad, y poco a poco las cosas empeoraron. Los días de la vida de mi hijo ya estaban contados. Es por eso que, cuando él se mudó con ustedes, no quise reclamar nada. Yo sabía que solo ustedes serían capaces de hacerlo feliz con el tiempo que le quedaba. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo ayudarlo? Si sentía que se me caía el corazón a pedazos en cada vez que miraba el miedo y sufrimiento en sus ojos. Él no merecía esto, él merecía ser feliz. La vida se me acabó desde aquel momento, y desde entonces pido a la muerte que me visite, y a mi hijo le pido que algún día me perdone. Esas palabras rondan en mi mente hasta el día de hoy, y a veces tengo pesadillas con esa mujer. Aquella tarde, después de escuchar aquellas palabras, me levanté y me regresé a mi casa. Recuerdo verla echada sobre la tumba de su hijo, llorando amargamente y pidiéndole perdón, mientras que yo me alejaba del lugar. Ese día comprendí muchas cosas. Entendí por qué Jairo no quería que su madre supiera lo que estaba sufriendo, y por qué tampoco quería ir a ningún curandero, pues prefirió sufrir todo en silencio, sin causar sufrimiento a nadie más. Sin embargo, yo tuve la dicha de ser elegido por él para acompañarlo en ese tormento, y eso me llena de orgullo. Ya no siento odio hacia su madre, más bien siento lástima, pues creo que el castigo de la culpa la torturará hasta la tumba. Mientras tanto, guardo en mi corazón cada momento compartido junto a mi querido amigo, y me consuela saber que ahora él está junto a Dios, cantando, danzando y aplaudiendo como tanto le gustaba hacer, pero esta vez junto al coro de los ángeles celestiales. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden inscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual forma, recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, que se dedica a ese tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.